Gracias por estar esta noche con nosotros. Claro, muy buenas noches y un saludo fraterno a toda la audiencia de Panamericana Televisión. Gracias, ministro, y le pido que nos acompañe de inmediato. Tenemos imágenes en vivo del momento no solo de la entrega, sino ya de lo que sería este traslado del señor Gallardo que se entregó hace minutos. La Razón, uno de los casos más completos y de los primeros casos que destapó la olla de grillos de corrupción del gobierno del señor Castillo. Los ascensos irregulares. Ayer revisábamos el organigrama y ahí está uno de los que habría sido los coordinadores principales de esta organización criminal. ¿Qué papel jugaba, no? Lo vamos a ir desglosando de a pocos. Hay algo que sí quería comentar porque es importante y va a ser súper útil al proceso como tal. A ver, la fecha de la resolución, ministro, tiene como fecha 12 de diciembre. El inciso F de esta resolución dice lo siguiente: ordenar que la medida ordenada tendrá una duración máxima de 72 horas de iniciada su ejecución bajo responsabilidad y tendrá un plazo de vigencia de 14 días, a cuyo vencimiento dicha autorización va a caducar de manera inmediata. Los 14 días se cumplían hoy. El señor Gallardo no se ha puesto a disposición de las autoridades porque él quiere colaborar con la justicia, porque lo que tocaba era que esto decante en una prisión preventiva. Elementos hay de sobra. Así que, dicho esto, ahora sí, ministro, vamos a analizar un poco lo que significan estos rezagos que ustedes como gobierno de transición tienen que asumir, por supuesto, también políticamente. ¿Cuál es su lectura respecto a esta entrega? Bueno, yo quisiera antes que nada mencionar que es un hecho lamentable, pero sobre todas las cosas para los hombres y mujeres que vestimos el glorioso uniforme de la patria. Es un hecho irreprochable, ¿no? De los cuales nosotros tenemos que analizarlo, llevar a cabo, internalizarlo. Y yo creo que lo que ha hecho el general Gallardo de ponerse a disposición de la justicia, creo que es lo más correcto para dilucidar todos estos presuntos actos de que van en contra de la meritocracia y de la imagen de nuestra Policía Nacional. Hay algo que ayer nosotros, por lo menos desde donde me toca, criticaba, la lentitud de la operación como tal, Aquiles, y de que un año después, teniendo ya de por medio dichos de colaboradores eficaces, chats que comprobaban estas irregularidades, es que se haya montado este operativo, porque le estaba sirviendo de argumento de defensa al señor Ayala para decir que esto se trataba de una cacería de brujas. ¿Qué cree que pudo ocurrir frente a esta investigación? Yo creo que el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, está llevando a cabo una muy buena investigación. Saludo la intervención del Ministerio Público, acompañado de la DIVIAC, de nuestra Policía Nacional, y que están realizando un trabajo meticuloso, cumpliendo el debido proceso, analizando cada una de las informaciones para que cuando ejecuten, como han ejecutado la intervención el día de ayer en este operativo, sea en buena lid y se pueda garantizar todas las acciones en el marco legal correspondiente. Bueno, van a tener que pasar 10 días y sabremos más adelante qué es lo que puede ocurrir. ¿Le hace sentido ya con un expresidente cumpliendo preso en ese momento, le hace sentido cómo es que este rompecabezas termina armándose? Yo creo de que en el trabajo que está llevando a cabo el Ministerio Público, justamente se está tomando su tiempo prudencial para corroborar las informaciones que muy bien has manifestado de los colaboradores eficaces y que no se puede seguir utilizando el argumento de que todos los colaboradores eficaces son dichos, son suposiciones, cuando por el contrario ya se está armando el rompecabezas de que esta ha sido una organización criminal en las cuales eso lo está determinando el Ministerio Público en base a hechos y a situaciones que se están comprobando y que lamentablemente están afectando la imagen de nuestra Policía Nacional, y creo que el Ministerio Público debe garantizar el debido proceso y llevar a cabo los resultados finales que todos los peruanos esperamos. Así es. A propósito de ascensos irregulares y demás, usted en octubre denunciaba que había un cuoteo etnocacerista en el ministerio que hoy usted lidera. ¿Ya salieron estas personas? ¿Qué encontró de irregular precisamente en este proceso de Fuerzas Armadas? Mire, en la administración del sector, así como en todos los sectores del Estado, porque hemos conversado con los
señores ministros y ministras de Estado del actual gobierno, hemos encontrado una paralización de acciones. Es como si julio de 2021 se hubiera detenido. ¿Por qué? Porque ha habido el cuoteo en el sentido de que por la alta rotación de cada ministro de Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa ha habido 6 ministros de Estado. Si dividimos los 18 meses entre 6, hablamos de 3. Y cada 3 meses, cada ministro de Estado llevaba a sus respectivos funcionarios, y eso ha hecho de que no se puede llevar a cabo una adecuada administración, y ahí puede ser proclive a una ineficiencia y que se puedan producir algunos actos de corrupción. Pero en suma... ¿Que se pueda o se produjeron en este momento? No, estamos en ese proceso de determinar, sí. Lo que sí le puedo garantizar es de que lo que ha habido es, como consecuencia de esa alta rotación, el incumplimiento del fortalecimiento institucional, del fortalecimiento de las capacidades, y prácticamente no se ha llevado a cabo ninguna política pública para beneficio del sector, para el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos dice que el general José Mariscal siga como jefe de la Casa Militar de Palacio, manejando un presupuesto de 2 millones, siendo un hombre del gobierno del señor Castillo? Mire, yo creo que por la salud, no solamente del señor general Mariscal, el cual lo conozco perfectamente porque yo he tenido la oportunidad de ser su instructor en el año 1992, ¿no? Es un buen oficial, pero en estos momentos, por la salud y por la seguridad misma de lo que debe hacer la transparencia en una administración, se ha recomendado de que en el plan de cambios ya no continúe en Palacio de Gobierno. ¿Esto aún no se ha hecho oficial? No, es que los planes de cambio son antes del 31. Seguramente el 31 de diciembre, con fecha 1 de enero, ejecutable, ustedes van a ver de que ya no va a continuar en el puesto. Saldrá del cargo, entonces, pero sale con un pasivo bajo el brazo, que es la desaparición de material probatorio en el momento en que se lograba la detención de Jennifer Paredes. Sí, yo creo que esas responsabilidades que tiene que llevar a cabo el señor general serán administradas por el titular de la acción penal, por el Ministerio Público, y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes. Nosotros vamos a garantizar la transparencia, y también se ha dispuesto a todos los comandos que los oficiales generales y aquellos que tengan comando unidad y que tengan algún tipo de problema judicial sean retirados del cargo para poder dar solución a este tipo de problemas que se le ha presentado en el cumplimiento de sus funciones. Sí, lo siento muy confiado de que sea finalmente la justicia, la acción penal, como usted la llama, de que se pueda encargar de esto, pero con todo lo que hemos vivido en el gobierno del señor Castillo, y usted conociendo, siendo además, habiendo sido instructor del Mariscal, ¿cree que él haya formado parte de este juego de borrar material probatorio? Como corresponde, yo creo que la autoridad del Ministerio Público será la encargada de determinar responsabilidades, porque debemos garantizar ante todo el debido proceso. En el marco de derecho siempre hay la presunción de la inocencia y siempre hay que acompañar eso, pero tengan muy en claro que de determinarse responsabilidades, nosotros actuaremos al amparo de la ley con el rigor correspondiente y respectivo, y tomaremos las acciones que nos indique el Ministerio Público. Bueno, ya la transición debe saber cuáles son los no negociables, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de eso, pero tengo un video de lo que puede ocurrir, ministro, en los próximos días en el sur del país. Tenemos el video de un dirigente precisamente de Puno que ha convocado a continuar con las protestas contra el gobierno de transición de la señora Boluarte. Escuchemos. Y este sistema es de traidores, es de congresistas que no representan a nadie, son vendepatrias. Esta presidenta, supuesta presidenta usurpadora, asesinas, ya está manchado de sangre, compañeros. Sangre derramada, nunca vamos a olvidar. Compañeros, llamo a la reflexión, a la unión, una sola fuerza. Vamos a enfrentar, si es posible, compañeros, vamos a ofrendar nuestras vidas. ¿Qué vamos a heredar a nuestros hijos, nuestros nietos, futuras generaciones?
Hoy más que nunca vamos a salir a defender. Todos unidos, las 13 provincias, compañeros, desde el sur vamos a empezar para que se sumen otras regiones, otros departamentos, compañeros. Bueno, no son los únicos, ¿no? Las organizaciones sociales de Ayacucho, Huancavelica, Candahuaylas han informado también que van a evaluar la posibilidad de retomar estas movilizaciones sociales. Ministro, ¿usted cree que esto se deba a que no han respondido a la pregunta principal de este problema de qué pasó con el uso de las armas y que nadie ha respondido de momento por estas 28 muertes? Como le vuelvo a repetir, yo creo que el reclamo que están haciendo diferentes poblaciones, como usted lo ha manifestado en nuestro territorio nacional, no solamente se deben a ese aspecto, si bien es cierto, es un punto neurálgico en el cual se debe de enfrentar, pero será el que determine las responsabilidades el titular de la acción penal del Ministerio Público. Lo está haciendo. Nosotros hemos garantizado toda la transparencia y hemos brindado toda la información para llevar a cabo eso, complementado con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también han ido a la zona y han verificado ese trabajo por realizar. Tengan la plena seguridad, como vuelvo a repetir, que nosotros acataremos lo que ellos en su informe final estén manifestando en respecto a esta situación. ¿Qué tan probable es que estas diligencias lleguen a buen puerto? Sincerémonos un poco, ministro. Del 2003 a hoy, 167 personas han muerto en diferentes enfrentamientos. 28 corresponden a los últimos 15 días. Hay impunidad. Seguramente gestos reactivos de momento frente a la muerte ocurren, ¿no? Como lo que usted me acaba de decir, de trasladar a los integrantes de la Corte, de ponerse a disposición de la Fiscalía. Pero usted garantiza que a estas 28 familias, el gobierno de transición, el ministerio que usted lidera, va a responder qué fue lo que pasó. Eso sí lo puedo garantizar, ¿no? Lo que no puedo garantizar, y pido la disculpa del caso, es de lo sucedido en los años anteriores a que yo esté ejerciendo la función como ministro de Defensa. No, yo le pongo la cifra de referencia, Así porque es. la sensación finalmente es de que vivimos en total impunidad, de que se da una compensación económica, que es lo que ustedes están haciendo de momento, de que se suman a lamentar las muertes y que pasan 2, 3 meses y nadie dice nada respecto de. Claro, lo que yo sí voy a garantizar es que no va a haber impunidad, y también comprendan de que este es un tema muy complejo, porque no se trata de un solo lugar, no se trata de una sola persona, son de 28 personas que han sucedido en 9 regiones totalmente diferentes, y se tiene que analizar los hechos como consecuencia de lo que ha sucedido para poder tomar las acciones tanto legales como administrativas correspondientes. Ahora, la pregunta es, ¿se puede que Pachato demuestra un cambio diferente en este uso proporcional y racional de la fuerza para finalmente sacar a los manifestantes? ¿Cuál es el plan de cara a lo que anuncian las diferentes regiones? Mire, en el marco de establecerse una declaratoria de estado de emergencia, porque aún estamos en declaratoria de estado de emergencia, ¿no? En el marco del empleo del uso de la fuerza, en donde hay protocolos y reglamentos para el empleo y uso de la fuerza, ¿no? Lo que se privilegia, y he conversado con los altos mandos y han transmitido esto, se privilegia, ¿no?, la vida humana. La vida humana. Y en segundo momento, las instrucciones son garantizar la seguridad y la vida de la fuerza y su integridad. Por lo tanto, hemos demostrado en esta acción de que Pachato, un profesionalismo, y no ha habido ningún tipo de pérdida de vidas humanas, ni de heridos, ni en empleo y uso de la fuerza que atente contra la vida humana, porque recordemos que la zona de Quepachato, la planta de gas, cualquier disparo, cualquier impacto, cualquier acción que genere violencia podía originar un chispazo que atente contra las personas. Entonces, creo que nuestro rumbo va ahí, pero yo quiero apartarme un poco de ello. No vamos a esperar nosotros a que se produzca esta conflictividad, sino que estamos desplazándonos a las zonas para hablar y para escuchar las demandas. Porque, por ejemplo, en una de esas visitas que se ha hecho, hay pueblos que están pidiendo que sus programas de saneamiento de agua y desagüe no se están llevando a cabo por los procesos de corrupción que se han llevado. Entonces, tenemos que destrabar todo ese tipo de problemas para poder garantizar sus justas demandas y llevar a un clima de paz. ¿Esta es la comisión multisectorial? ¿Van a integrar alguna comisión multisectorial?
que lideren algunos otros ministros para llegar a las diferentes zonas? No, yo creo que cada uno de los ministros que tienen responsabilidad en sus respectivas áreas, acompañados en algún momento por otros ministros, se están llevando a cabo. No, yo creo que no es necesario organizar una comisión multisectorial. Sí, siempre están acompañados de la presidencia del Consejo de Ministros a través de su Secretaría de Diálogo para poder llevar a cabo una solución pacífica a sus demandas y a lo que ellos necesitan ser escuchados para dar solución a este problema. Quiero irme a otro tema, aprovechando que seguramente en los próximos días en Consejo de Ministros tocarán algunos temas, pero tenemos un video precisamente de Puno, del gobernador, del ex presidente Evo Morales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver el video y lo comentamos. Saben, hermanas y hermanos, lo que está viviendo el Perú no es una simple reivindicación, cierre del Congreso, nuevas elecciones, no. Esta es una insurrección del pueblo peruano contra ese Estado colonial del Perú. ¿Saben? Una insurrección no se resuelve con una reforma a la Constitución. Una insurrección del pueblo no se resuelve con represión. Se resuelve con la refundación de ese país. Perú está buscando una refundación. Se acabó ese Estado colonial. Hermanos, queridos jóvenes, a mí me ha sorprendido. Perú, por constitución, no tienen Estado o no tienen empresas públicas. Por constitución están prohibido tener empresas públicas, empresas de Estado. Imagínense cómo la oligarquía peruana se ha brindado por constitución, todo privado. Hermano Pedro Castillo, si quiere nacionalizar, pues tiene que cambiar la Constitución y eso a la Asamblea Constituyente. Todo nuestro apoyo del hermano Pedro Castillo, a todo el pueblo peruano movilizado pidiendo ese profundo cambio en democracia. El hermano Pedro no está solo. Por eso, hermanas y hermanos, tan importante recordar en esta fecha histórica. ¿Cómo le permitimos esto a un expresidente que ahora parece ser más operador político del señor Castillo? Creo que en el ámbito político se debe de tomar algunas acciones correspondientes para que no pueda haber una interferencia de este tipo por parte de una persona extranjera, ¿no? En el sentido de que llevar a cabo, azuzar la violencia en contra de un Estado peruano. ¿No? Nosotros podemos aceptar, en el marco de la democracia y de la libre expresión que puede tener cualquier ciudadano, pero no interferencia ni injerencia en este tipo de acciones. Las recomendaciones, porque recién acabo de ver el video, será tomar las acciones correspondientes, como nuestra Cancillería ha tomado muy buenas acciones en cuanto a declaraciones de países, ha hecho venir a nuestros embajadores, ¿no? Para tomar las acciones correspondientes, y en el caso de México lo ha hecho de manera muy firme y que representa nuestra Cancillería la posición del Estado peruano, no de personas, sino del Estado peruano ante una injerencia extranjera. Lo que, en otras palabras, Evo Morales está diciendo es que estamos frente a un gobierno militar. Y eso no ha sido todo. Tenemos otro video y seguimos conversando. ¿Por qué el genocidio en Perú? Es un genocidio. 27 muertos. Genocidio. No, dicen más de 30. Están ocultando muertos. Bueno, debatible ese tema. Hay desaparecido. Un genocidio que es escarmiento especialmente al movimiento indígena. ¿Para qué el escarmiento? Para que no haya un proceso de liberación. No hay una rebelión democrática, lo que hizo Pedro Castillo. Puede tener así. Él habla de un genocidio y habla además de que no estamos hablando de 28 personas muertas, sino de más. Mire, nosotros hemos podido apreciar cuando tomamos la planta de Quepachato, o sea, la recuperamos, desalojamos al personal que equivocadamente la había tomado en perjuicio del bienestar de mucha población de proporcionar energía gracias al gas, ¿no? Hemos podido apreciar que inmediatamente salieron en redes y en otros medios de comunicación totalmente equivocada y distorsionada que habían 3 heridos por arma de fuego. Entonces, tengan la plena seguridad, cuando emplean el término de
genocidio, la palabra genocidio significa un plan de exterminio sistemático sobre determinado grupo de personas. Eso no lo estamos haciendo. Tengan la plena seguridad que no hay ningún plan. Rechazo tajantemente las expresiones hechas por el señor Evo Morales. Yo creo que debería dedicarse a solucionar sus problemas personales y los problemas que tienen injerencia con su nación y no entrometerse ni inventar algún tipo de acciones como decir de que lo hecho por el expresidente Castillo, que a todas luces es un golpe de Estado, ese no es ningún tipo de revolución. Entonces, no distorsionemos los hechos y creo que nosotros tenemos que tomar ya una acción más dura correspondiente a este tipo de expresiones del señor Evo Morales. Él tiene un nicho en donde sí cala, ¿no? Y yo creo que usted lo ha dicho bien, el hecho de que finalmente encuentre una población a quien azuzar, ¿no? Y aquí quiero repetirle, lo leí en El Comercio el día de ayer en una entrevista que le hace Sebastián Ortiz, y le hace una pregunta, ¿no?, sobre una de las víctimas que ha sido identificada como Edgar Prado Arango, que no estaba participando en las manifestaciones, y le pide una autocrítica. Y usted lo que dice es, Sebastián, con todo respeto, tú tienes una información y yo manejo otra. ¿Qué es lo que no estamos viendo que podría responder a la pregunta inicial de esta conversación? ¿A qué fue lo que pasó? Mire, yo no quiero tener ningún tipo de opinión que vaya en contra del trabajo del titular de la acción penal, ni una interferencia política a favor y en contra, pero lo que sí puedo decir es que hay que determinar los hechos en que han sucedido. Voy a suponer, no voy a afirmar ni negar, voy a suponer que si en el actuar de la fuerza, ¿no?, ha habido peligro como consecuencia del cercado, llamemos así, de esta fuerza, porque hemos visto el empleo de bazucas, el empleo de explosivos. Si eso ha perturbado a la fuerza y se ha actuado de una u otra manera en determinada zona, por ejemplo, cuando la policía ha visto amenazada su integridad, cuando han querido quemar comisarías y cuando han querido introducir explosivos con personal en el interior mismo, han tenido que proceder a defender la integridad de la fuerza. Pero esos hechos lo tiene que determinar el Ministerio Público. Entonces, yo no quiero decir, por eso es de que mi expresión es que puede existir una información como puede existir otra información. Entonces, para evitar suposiciones, dejemos que el Ministerio Público, que es la entidad encargada, el titular de la acción penal, lleve a cabo las acciones correspondientes y nosotros acataremos las decisiones y las informaciones y las acciones del Ministerio Público. Bien, yo creo que vamos a estar todos atentos, que es lo que finalmente deseamos, la verdad, ¿verdad? Y tenemos a propósito otro tema. A ver, ¿qué ocurre desde el Congreso de la República? Ha circulado un proyecto de ley que la presidenta Boluarte ha ingresado con la finalidad de extender la prerrogativa de quién asumiría la función presidencial, que recaería todo en el presidente del Congreso, el señor Williams. Hoy sesionó esta comisión que lidera el congresista Hernando Guerra García. No votaron el predictamen, ¿no? Y constitucionalistas se han mostrado en desacuerdo. Vamos a leer algunas de las impresiones y luego comentarlas. Al respecto, dice uno de ellos, expresamos que la incorporación que se pretende no puede realizarse a través de la sola modificación del reglamento del Congreso de la República, sino que se requeriría, de ser el caso, de una reforma constitucional, dado los términos contemplados en el párrafo final del artículo 115 de la Constitución. Así pues, la Constitución es clara al establecer que cuando el presidente sale de territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Cualquier supuesto adicional requiere de una expresa reforma constitucional, dado el carácter superior. A ver, estamos aquí hablando meramente de una reforma constitucional, todo procedimental, pero yo sí quisiera su lectura política, porque la oposición, la ahora oposición de la señora Dina Boluarte, dicen que ella quiere congraciarse finalmente con el Congreso de la República. ¿Cómo llegan al análisis y a la presentación de este proyecto de ley, ministro? Como lo ha dicho el doctor Urbiola en una entrevista en la que yo he tenido oportunidad de escuchar y conversar con él, no se puede descalificar de repente la presentación del proyecto o la actitud de la señora presidenta por el hecho de querer presentar una propuesta legislativa o el cambio de reglamento llevado a cabo por el ministro de Justicia, en el sentido siguiente. Lo que se quiere es
poder llenar el vacío que actualmente nos encontramos en un escenario que la presidencia de la República no tiene una vicepresidenta o un vicepresidente. Entonces, con la finalidad de fortalecer las relaciones y las buenas relaciones que tenemos con la hermana República de Brasil, ¿no? Ante la presunción de un posible viaje para estar en la toma del mando y, como dije anteriormente, fortalecer estas relaciones, lo que se ha llevado a cabo es presentar. Ya queda en manos del Congreso de la República, porque estamos hablando de instituciones. Lo que pasa es que algunos analistas están identificando personas y se quiere congraciar la presidenta con el general Williams. Entonces, dejemos de lado las personas y estamos nosotros sobre instituciones. ¿Que existe un vacío? Sí. Si no corresponde, de acuerdo a lo que se acaba de decir, por el tiempo de que se tiene que llevar a cabo una reforma constitucional, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución, lo hará conocer y tengan la plena seguridad que se tomarán las acciones conforme a ley. Ahora, ¿cómo lidia la presidenta con el hecho, con el registro de las últimas votaciones en donde se negaba el permiso al señor Castillo para salir del país? ¿Se adelanta un poco frente a esa situación con ese proyecto de ley? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el que tiene la prerrogativa de tomar las acciones sobre la libertad o sobre la prisión del señor Pedro Castillo es el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces creo que involucrar una cosa con la otra yo no creo que sería lo más correspondiente. Bueno, ¿usted hace un llamado al Congreso para que finalmente puedan cerrar este predictamen? Sí, yo creo que las instituciones competentes están llamados a, de buena manera, no decir, ¿sabe qué? Esto no corresponde, tome las acciones correspondientes. Como vuelvo a repetir, la posición desde el Ejecutivo ha sido de presentar una solución a este vacío que existe. Si esta propuesta de solución es denegada por el Poder Legislativo, se acatará las normas correspondientes a ello. Gracias, ministro. Varias cosas importantes, ¿no? Con lo que va a ocurrir este cierre de año, lo vamos a repetir. El general José Mariscal, jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, el día 31, le va a cesar en funciones, el día 1. Claro, en el plan de, si me permite, sí, en el plan de cambios que se hace a nivel de Fuerzas Armadas, mediante resolución suprema, que son publicadas en el Diario Oficial del Peruano, ustedes van a poder apreciar dónde se va cada oficial general correspondiente y el puesto que ha sido asignado. En este caso me permito adelantar de que por una salud propia del oficial general y una salud institucional y yo pienso de que cuando entra una nueva gestión debe de ir acompañado de un nuevo equipo que pueda acompañar a la presidenta en el devenir de las funciones y que se le dé la seguridad y la tranquilidad de que está entrando con un nuevo equipo que ha sido calificado desde el Ministerio de Defensa y por el Comando del Ejército. En 10 segundos, porque está Martín Dávila Pérez, en el viceministro de Electricidad, Virgilio Acuña, Robert López, Julián Palacín, Augusto Eguiguren. ¿Estos nombres entran también dentro del grupo que serían cesados? ¿Lo han hablado en Consejo de Ministros? Las disposiciones de la señora Presidenta de la República y del señor Premier han sido bien claras, de que reorganicen, reformen, evalúen y califiquen y coloquen a las personas más idóneas y competentes en cada uno de los puestos. Tengo la plena seguridad. Pero ustedes han dado su opinión respecto de qué significa, por ejemplo, el señor Acuña o alguna de estas personas que yo le estoy mencionando. Sí, no me corresponde a mí tipificar cada una de las acciones. Creo que eso le corresponde a cada titular del sector, pero sí le digo que tenga la plena seguridad que en los próximos días usted va a poder ver las actitudes y las acciones de cada uno de los ministros de Estado en el devenir propio de las acciones ya dispuestas por la señora Presidenta de la República. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros esta noche, teniendo un poco de apertura respecto de lo que va a ocurrir en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.